Mi esposa lloró en la boda de nuestros amigos el verano pasado y me sostuvo la mano durante toda la ceremonia. Esa misma noche la vi escabullirse hacia el baño del hotel durante 20 minutos, mientras yo permanecía solo en la mesa del banquete. No dije nada. Sonreí en cada fotografía y pasé los 4 meses siguientes construyendo algo que ella jamás imaginó. Esta no es una historia sobre desamor, es una historia sobre lo que ocurre cuando la persona equivocada subestima al hombre correcto. Me llamo Aaron Cole. Tengo 41 años. Soy profesor de ingeniería estructural en una universidad estatal y asesoro a empresas privadas en mis ratos libres. No soy un hombre dramático. No alzo la voz. No monto escenas. Mis estudiantes me describen como metódico. Mis colegas como minucioso. Mi esposa Diane solía llamarme aburrido en las cenas sociales, riendo mientras lo decía, rozándome el brazo como si fuera un elogio disfrazado de broma. Siempre lo dejaba pasar. Había estado dejando pasar cosas durante años. Llevábamos 9 años casados cuando encontré la primera señal. 9 años, sin hijos, una casa que habíamos remodelado juntos, un perro llamado Ford, 2 coches en la entrada y una vida que desde fuera parecía el resultado del esfuerzo compartido de una pareja. Lo descubrí como lo descubre tanta gente, no por intuición ni por una confrontación dramática, sino por una notificación de facturación en nuestra cuenta familiar compartida. Un cargo de hotel que no reconocí, correspondiente a un fin de semana en el que Diane me había dicho que visitaba a su compañera de universidad en el norte del estado. No la enfrenté esa noche. Dejé el teléfono boca abajo sobre la encimera. Terminé de lavar los platos, me sequé las manos y me fui a la cama. En la oscuridad pensé con detenimiento en todo lo que podía significar un solo cargo de hotel al amanecer. Ya tenía un plan. Se llamaba Greg Salloway. Lo había conocido 4 veces en eventos corporativos. Trabajaba en la empresa de Diane, una compañía inmobiliaria comercial de tamaño medio donde ella llevaba 6 años como gerente de contratos. Era alto, tenía 45 años, estaba recién divorciado. Entrenaba fútbol juvenil los fines de semana y se aseguraba de mencionarlo cada vez que surgía su nombre en una conversación. No odiaba a Greg Salloway, quiero dejar eso claro. Lo que sentía no era odio, era algo más frío y más útil. Era claridad, esa que llega cuando la niebla de las suposiciones por fin se disipa y uno contempla la verdadera forma de aquello en lo que ha estado viviendo. La forma de mi matrimonio no era la que yo había creído. La pregunta era, ¿desde cuándo tenía esa forma y qué se había edificado sobre ella? Necesitaba comprender el cuadro completo antes de mover un solo centímetro. Soy ingeniero por formación y por naturaleza. Cuando detecto un problema, no reacciono. Lo cartografío. Lo rastreo hasta su punto de origen. Lo sigo a través de cada ramificación y calculo todo lo que ha afectado en el camino. Así que no confronté a Diane. No lancé acusaciones que no pudiera respaldar. No hice ninguna de las cosas que alguien en mi situación siente la tentación de hacer. Acciones que le conceden al otro exactamente la ventaja que necesita. Lo que hice fue organizarme. Comencé a revisar con detenimiento nuestras cuentas compartidas. Todas. La cuenta corriente conjunta, los ahorros, la cuenta de inversión que habíamos abierto 3 años antes para una oportunidad de desarrollo inmobiliario que Diane había descubierto a través de su trabajo. Siempre había confiado en que ella gestionara los detalles de esa cuenta. Rara vez la revisaba yo mismo. Ahora la revisé. Lo que encontré hizo que mis manos se quedaran inmóviles sobre el teclado. Durante los 7 meses anteriores se habían transferido $80,000 desde esa cuenta en 4 transacciones distintas. La cuenta receptora estaba registrada a nombre de una LLC que jamás había oído mencionar. Esa sociedad figuraba únicamente a nombre de Diane. Nunca me habían informado de su existencia. Nunca había firmado documento alguno relacionado con ella. Me quedé sentado en mi escritorio y leí esas cifras 3 veces. Nuestra cuenta de inversión conjunta había comenzado con $90,000 provenientes de mis ahorros. 11 años de trabajo de consultoría constante, disciplinado y meticulosamente administrado.
Con el tiempo el capital había crecido hasta un estimado de $150,000. El saldo actual era de $62,080,000 de nuestro dinero habían sido transferidos en silencio a un destino que jamás debía descubrir. No llamé a Diane. No envié ningún mensaje. Cerré el navegador, me puse de pie, me serví un vaso de agua y me quedé largo rato mirando por la ventana. Después llamé a un abogado. Se llamaba Patricia Howe, llevaba 22 años ejerciendo derecho de familia y me la recomendó un colega que la describió de una manera muy sencilla. El tipo de abogada que la otra parte no quiere ver entrar por la puerta. Tenía 60 años, era directa y formulaba preguntas con una agudeza poco común. En nuestra primera reunión expuse todo: el cargo del hotel, la cronología de inconsistencias que había documentado discretamente durante varias semanas, las transferencias, la LLC, cada elemento organizado en un informe impreso con separadores codificados por colores. Observó el documento durante un largo momento. Luego me miró a mí. ¿Cuánto tiempo lleva recopilando esto?, preguntó. 6 semanas. ¿Ha estado sentado sobre esta información 6 semanas? Necesitaba el panorama completo, respondí. No quería reaccionar a un fragmento. Asintió despacio, tomó su pluma y dijo: Señor Cole, creo que acaba de ahorrarse una cantidad de dinero considerable. Patricia actuó de inmediato. Incorporó a un auditor forense, David Marsh, para rastrear las transferencias, documentar la actividad de la LLC y reconstruir la trazabilidad legal completa. Era metódico y exacto y utilizaba términos como recuperable y procesable con una seguridad técnica que por primera vez en semanas me devolvió la sensación de tener suelo firme bajo los pies. Mientras tanto, en casa mantuve nuestra rutina habitual. Esa fue la parte más difícil, no la ira, sino la representación cotidiana. Volver a casa con una mujer que me besaba al saludar, preguntaba por mi día, se quejaba de sus colegas y hacía planes para fines de semana que jamás viviríamos juntos. Sentarme frente a ella en la cena y hablar del perro, de la nueva valla, del vecino, de si deberíamos pintar la cocina ese verano. En esas semanas comprendí algo que antes no había visto. Ella también estaba actuando. Llevaba mucho tiempo actuando. Éramos 2 personas cenando dentro de un matrimonio que ya había terminado, fingiendo no percibir cómo las paredes se desmoronaban en silencio. Quiero ser honesto. Hubo momentos casi insoportables. No por rabia, por duelo. Porque yo había amado a Diane. La había amado de verdad y había trabajado en nuestro matrimonio como trabajo en todo lo que considero valioso. Con constancia, cuidado y plena atención. La versión de nuestra vida en la que yo creía había sido real para mí. Descubrir que no lo había sido para ella fue una pérdida en sí misma. Pero no permití que el duelo me volviera imprudente. Dejé que me volviera preciso. Esperé a nuestro aniversario porque Patricia necesitaba 90 días para completar correctamente la documentación del fraude financiero. Presentar simultáneamente la demanda de divorcio y la reclamación por fraude exigía un expediente exhaustivo e irrefutable. Adelantarnos habría complicado la recuperación de activos y le habría dado margen de maniobra a la otra parte. El T. Lunes previo a nuestro 9º aniversario, Patricia confirmó que todo estaba listo. Reservé una mesa en el restaurante donde Diane y yo tuvimos nuestra primera cita formal 11 años atrás. Le dije que quería hacer algo significativo para la ocasión. Sonrió y comentó que usaría el vestido azul. No tenía la menor idea de lo que la esperaba en esa mesa. Llegué primero al restaurante. Había coordinado que Patricia Howe y David Marsh estuvieran presentes esa noche, sentados cerca, disponibles, como profesionales cuya presencia garantizaría que el intercambio quedara debidamente documentado, limpio y jurídicamente protegido. No para provocar una escena, no para una confrontación, simplemente porque lo que estaba a punto de entregarle a Diane era lo suficientemente serio como para requerir supervisión profesional. Diane llegó 7 minutos tarde. Estaba hermosa, el vestido azul, el cabello recogido, los pendientes que le regalé en nuestro 5º aniversario, los mismos que había usado en cada ocasión importante desde entonces. Caminó hacia mí sonriendo. Me puse de pie para recibirla y pensé, esta es la última vez. Pedimos bebidas.
Habló de su semana, escuché, hice preguntas. Dejé que la cena adoptara su ritmo habitual el tiempo exacto que debía. Luego introduje la mano en el interior de mi chaqueta y coloqué un sobre la mesa entre los dos. Lo miró. Me miró. ¿Qué es esto?, preguntó. Lo preparó. El despacho de Patricia Howe, respondí. Todo está documentado ahí dentro. Las transferencias, la LLC, la cronología financiera completa de los últimos 7 meses. Silencio. En la mesa contigua alguien estalló en carcajadas. Un camarero. Pasó con una bandeja llena. El restaurante seguía su curso, indiferente, ordinario. Aaron, dijo ella. Esperé. Sé lo de las transferencias, dije. Sé lo de la LLC. Sé del cargo del hotel y del patrón de los últimos 14 meses. Desde principios de este año, un auditor forense ha estado revisando nuestras cuentas. Patricia ya presentó la demanda. Abrió la boca para hablar. No estoy aquí para discutir, continué. La calificación de fraude sobre las transferencias de activos significa que el proceso de recuperación está legalmente blindado. ¿Te conviene contratar a tu propio abogado antes de responder a cualquier documento que haya en ese sobre? Su compostura cambió. La expresión controlada, medida que había llevado puesta durante meses se desmoronó. Lo que apareció debajo lo reconocí al instante. No era culpa, era cálculo. Seguía calculando. ¿Greg lo sabe?, preguntó en Pillemodescentes. Voz baja, la miré unos segundos. Greg recibió notificación escrita esta tarde, respondí, por los canales legales correspondientes, documentando su participación en la creación de la LLC y en las transferencias financieras. Tendrá que responder en consecuencia. El cálculo se detuvo. Algo distinto cruzó su rostro. Algo que no veía en ella desde hacía mucho tiempo. Sorpresa real. Había algo más dentro de ese sobre. La casa que habíamos remodelado juntos. De la cocina que pintamos 2 veces porque nunca logramos ponernos de acuerdo sobre el tono exacto de blanco, la del jardín trasero, donde Ford había marcado un surco de tierra en el césped al recorrer cada mañana el mismo circuito. La había comprado antes de casarnos. El pago inicial provenía de un contrato de consultoría que cerré 6 meses antes de la boda. La hipoteca estaba únicamente a mi nombre. Diane había contribuido a las renovaciones y a los gastos mensuales durante 9 años. Pero la propiedad original me pertenecía antes de que ella se mudara. En los planes que había trazado en silencio, había dado por hecho que la casa se dividiría en partes iguales, que se marcharía con la mitad del valor acumulado, que había aumentado de forma considerable en 9 años de mercado al alza. Patricia revisó minuciosamente la documentación. Original conforme a la normativa de nuestro estado, el cálculo no resultó como Diane esperaba. No lo expliqué en el restaurante. Estaba en el sobre. La parte que leería después, sola, tras llamar a su abogado y confirmar lo que los documentos dejaban meridianamente claro. No digo esto por dureza. Lo digo porque esto es lo que ocurre cuando alguien confunde a una persona cuidadosa, silenciosa y paciente con alguien distraído. No lo es. Nunca lo fue. Me fui del restaurante antes de que sirvieran los platos principales. Había pagado las bebidas en la barra al llegar. Saludé a Patricia y a David Marsh con un leve asentimiento al salir. El trabajo estaba hecho. No quedaba nada por decir. Conduje hasta casa. Dejé salir a Ford al jardín y me senté en el escalón trasero, en la oscuridad, observándolo correr su circuito sobre la hierba mientras pensaba en los últimos 4 meses. 4 meses construyendo el caso con rigor legal, manteniendo al mismo tiempo la apariencia de una vida normal. 4 meses de cenas compartidas, recados de fin de semana y una recepción de boda en la que permanecí solo 20 minutos, viendo cómo un matrimonio terminaba en silencio, sin emitir un solo sonido. Tuvo un costo. No voy a negarlo. Ese nivel de concentración sostenida cobra un precio real. No se carga ese peso durante 4 meses sin que deje huella, pero necesitaba hacerlo por completo o no hacerlo en absoluto, y lo hice por completo. El divorcio se formalizó 8 meses después. La recuperación de activos fue en gran medida exitosa. La documentación de David Marsh resultó impecable y la calificación de fraude se sostuvo íntegramente durante todo el proceso legal. No recuperé cada dólar.
Parte del dinero había sido movido de maneras solo parcialmente recuperables, pero el resultado fue justo de una forma que jamás lo habría sido si hubiera reaccionado en la primera semana, cuando aún no tenía el panorama completo. Cuando el caso se cerró, Patricia me envió una nota manuscrita. Decía: uno de los casos más limpios que he llevado en 20 años. Usted hizo el trabajo difícil. La enmarqué. No por vanidad, como recordatorio. Ford está bien. Sigue recorriendo cada mañana, sin falta, el mismo circuito en el jardín. Se adaptó al nuevo ritmo de la casa más rápido de lo que esperaba, y he decidido tomarlo como una lección personal sobre resiliencia. Los perros no lamentan la versión de la realidad en la que creían. Se ajustan a lo que tienen delante y continúan. Hay algo valioso en eso. La pregunta que siempre me hacen cuando cuento fragmentos de esta historia es la misma. ¿No estabas furioso? Y la respuesta honesta es sí. Por supuesto que estaba furioso. Pero la ira es una reacción y las reacciones son costosas. La ira te empuja a actuar antes de comprender el cuadro completo. Te hace decir lo indebido en el momento equivocado a la persona equivocada y le entrega a la otra parte exactamente lo que necesita para complicarlo todo. No le di a Dayan esa ventaja. En lugar de eso, le ofrecí 4 meses de un esposo que regresaba a casa, cenaba, paseaba al perro y no revelaba absolutamente nada. 4 meses de un hombre al que ella había decidido tiempo atrás que podía manejar. Previsible. Demasiado confiado para examinar los números con detenimiento. Confundió mi quietud con ceguera. Confundió mi paciencia con debilidad. Confundió mi silencio con el de un hombre que simplemente no se da cuenta. Era el silencio de un hombre que observa todo y elige el momento adecuado para actuar. Soy ingeniero. No abordo estructuras dañadas con descuido. Las evalúo, documento lo que ha sido comprometido. Y cuando llega el momento, intervengo con deliberación y precisión, de modo que solo cambie lo que debe cambiar. El resto, las partes que aún son sólidas, las conservo. Conservé la casa. Conservé a Ford. Conservé el trabajo de consultoría que había construido durante 11 años. Conservé mi firmeza y mi capacidad de sentarme frente a una situación difícil sin perder el equilibrio. Esas cosas me pertenecían mucho antes del matrimonio. Y me pertenecen todavía. Quiero terminar con algo a lo que he vuelto una y otra vez en el año transcurrido desde que todo se resolvió. La mañana siguiente a la confirmación de que Patricia había presentado la demanda, la mañana en que supe que todo estaba en marcha y que ya no quedaba nada por preparar, me desperté temprano. Preparé café y me senté en la mesa de la cocina, con Ford a mis pies, mientras la casa permanecía en absoluto silencio. Y sentí, por primera vez en más tiempo del que puedo recordar con claridad, una ligereza total. No era triunfo, no era amargura, era claridad. La misma que se percibe en una habitación cuando por fin retiras algo que ha estado bloqueando la luz durante tanto tiempo que olvidaste que estaba allí. Y te quedas de pie, envuelto en esa luminosidad, pensando, no sé cómo pude vivir así tanto tiempo. Esa mañana me pertenecía por completo, no a la ira que había decidido contener, no al duelo que cargué en silencio durante 4 meses de veladas aparentemente normales, no a nada de eso, solo a mí, al café, al perro y a la luz temprana filtrándose por la ventana de la cocina. Si has construido tu vida con esmero y alguien confunde ese esmero con debilidad, déjalo. Permite que haga planes en función de la persona que cree que eres. Y cuando llegue el momento adecuado, muéstrale con absoluta claridad quién eres en realidad. La diferencia se encargará del resto. Si esta historia se quedó contigo, el instante que jamás olvidaré es aquel en que deslicé el sobre la mesa y no dije nada, solo esperé. Porque todo lo que había construido durante 4 meses con rigor legal y precisión estaba allí, entre nosotros. Y lo único que tenía que hacer era dejar que lo abriera. ¿Cuál fue el momento que más te impactó? Escríbelo en los comentarios. Si quieres más historias sobre paciencia, precisión y personas que se negaron a ser subestimadas, suscríbete y activa las notificaciones. No querrás perderte lo que viene después.